Hola, ¿qué tal, gente? Gracias por esperarme. Los que van entrando, gracias. Este, algunos miércoles voy a ver a mi mamá y bueno, llego. Depende de otras cosas, ¿no? Así que, hola hermana, hola Eduardo. Acá estoy. Acá estoy con el monje que vendió su Ferrari. Así que, aquí están. Estoy con dos acuarianos, conmigo tres. Bueno, voy a arrancar. Ya se irán conectando si es que se conecta alguien más, si no seremos nosotros tres. Bueno, recuerdan, y si no les cuento, que apareció a verlo, al que va relatando, ¿no? El que va relatando este libro, apareció Julián Mantle, que cuando se fue, cuando lo dejó de ver, parecía un hombre muy anciano, más de la edad que tenía, y ahora parecía muchísimo más joven. Entonces el capítulo que sigue se llama La milagrosa transformación de Julian, sería Mantle. Yo le voy a decir Julián. Hola Miriam. Yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo verse ahora tan enérgico y tan vivo? Me pregunté con callada incredulidad. ¿Alguna droga mágica le había permitido beber de la fuente de la juventud? ¿Cuál era la causa de este extraordinario cambio de personalidad? Antes de seguir, esta vez no es que estoy releyendo este libro con ustedes, lo estoy leyendo con ustedes, leyendo con vos, como se llama el espacio, porque no lo conozco, este libro, si bien sé de qué habla, ¿no? Eh, pero sí sé que la gente cualquiera de nosotros que empezamos un camino de sincronicidad, un camino de, hola, un camino de estar en sintonía con la fuente y donde se agrega, ¿por qué no?, meditación y otros cambios de pensamiento, se genera un rejuvenecimiento. Inclusive, no sé si esto será así, pero yo lo leí y parecía una fuente seria. Gente que había meditado, se hacía un estudio y los telómeros habían crecido, o sea que evidentemente sin formar tumores ni nada, habían crecido, quiere decir que había como un rejuvenecimiento, pero sin entrar a eso. Ustedes saben, me mandaron estos días un video de un médico, que todos los neurotransmisores que se generan cuando uno se ríe, cuando uno hace meditación, cuando está en el presente, cuando hace actividad física moderada, bueno, y otras cosas, producen aumento de serotonina, endorfina, oxitocina y dopamina, lo cual puede ser que le haya dado un aspecto más rejuvenecido. Fue Julián quien habló primero, le voy a decir Julián, es Julián, pero le voy a decir Julián. Fue Julián quien habló primero, me dijo que el mundo hipercompetitivo de la abogacía se había cobrado su precio, no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. Yo diría, él le pasó con la abogacía, pero hay un montón de profesiones que a veces nos pasa eso. Y no solamente la profesión, sino la forma en que observamos la vida y la forma en que vivimos. Pero bueno, en este caso él hablaba de su experiencia, que era la abogacía. El ritmo trepidante y las incesantes exigencias del trabajo le habían agotado por completo. Admitió que igual que su cuerpo se venía abajo, su mente había perdido brillo. El infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido asimismo su más importante y quizás más humana cualidad, su espíritu. Me estoy acordando de recién, mi mamá está un poco perdida, se confunde algunas cosas. A nosotros como familia nos conoce, pero también cree que a veces está viva la madre, bueno, pero después se da cuenta. Y
Pero me decía, ¿cómo vivimos, Vivimos todos tan siempre apurados, y entonces no estamos viviendo como corresponde, dice. Y cuando no estamos, y no tenemos, algo así me dijo, pero cuando no tenemos nada que hacer, también nos sentimos mal, dijo. Dijo, sí, tiene razón. O sea, por ahí encontrar no un dejar de hacer, sino un cómo hacer, ¿no? Bien. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julián creyó ver una oportunidad de oro de reavivar el fuego interior que había conocido de joven, un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó de ser un placer a volverse un negocio. Me vienen reflexiones. Ustedes saben que cuando voy leyendo voy haciendo reflexiones de cosas que se me van haciendo asociaciones, ¿no? Ayer mi hijo, ayer que fue mi cumpleaños, vinieron, nada, solamente mis hijos, no, solamente y nada más ni nada menos que mis hijos, mi nuera y mi nieta. Y en un momento hablábamos de lo económico y mi marido, en un momento dijo, no, él ahora, porque hablaban de cuando yo en un momento casi prácticamente sostenía la casa. Y yo le dije, no, pero ahora no es así, le digo, porque papá ahora, la verdad que está cubriendo la mayoría de los gastos. Y dice, porque ahora estás haciendo algo que te gusta. Cuando uno hace algo que le gusta, seguramente empieza a ganar más. Me sorprendió, porque eso es algo que lo hablé. Cuando se lo digo yo, por supuesto, parece que no me escucha. Dice, lo que te hace feliz, el trabajo que te hace feliz, seguramente te hace más. Quiso decir más próspero, él usó otra palabra, ¿no? Y dije, uy, sí. Y él está tomando esa filosofía para otras cosas y me pareció algo importante. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? O sea, no solamente el trabajo, sino cómo lo vive. O sea, cuando él dejó de ser una pasión y pasó a ser un negocio. Eso no quiere decir que uno tenga que hacer las cosas sin ganar dinero, ¿no? Nadie está hablando de que uno merece ganar dinero y es justo que se gane dinero. Y uno tiene que proyectar, me parece que es así, pero no puede ser el móvil uno y a veces único. Porque si no, el espíritu se pierde en el camino y la pasión por lo que se hace también. Julián se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido miren, todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradición mística le habían fascinado siempre. Vuelvo, no quiere decir que uno se tenga que ir a la India, o no quiere decir que tenga que vender todo. Este es el camino de él, pero es un modelo para no aferrarse como única cosa, ¿no? Y aparte, fíjense, dice, le habían fascinado siempre. No es que un día por el novismo se despertó y dijo, me tengo que ir a la India, porque seguramente no le hubiera funcionado. Él siempre le fascinó. Entonces, su espíritu estaba unido a eso. A mí no me fascinaría irme a la India, pero porque mi misión no debe estar por ese camino. Pero no la tengo que descuidar. Estoy en eso, por dar el salto, entre comillas, cuántico. No me voy a ir de ningún lado, me voy a ir de mí misma, de mis miedos. Eso. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie, otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes eternos y amando cada vez más aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Yo no voy a negar que los hindúes o indios, como le quieran decir, tengan estas características, pero en realidad son las que las deben tener, pero también tienen otras y capaz que otra gente también la tiene. Son las características que él podía ver porque se reflejaba en esto y está perfecto que así sea y que se haya quedado ahí. Incluso los más desposeídos abrían su casa y su corazón a aquel cauteloso visitante de Occidente, porque era su espacio. A medida que pasaban las semanas en aquel prodigioso entorno, Julián empezó a sentirse nuevamente vivo
quizás por primera vez desde que era niño, que eso pasa cuando uno encuentra su camino. El alma de la parte del niño luminoso, no del niño herido y eso, ni siquiera es el niño interno, es nuestra parte más pura con la que ya vinimos, una esencia que se desarrolla en algún momento, ¿o no? A medida que pasaban las semanas en aquel prodigioso entorno, bueno, lo vuelvo a leer, Julián empezó a sentirse nuevamente vivo, quizás por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa, así como su entusiasmo y sus ganas de vivir. Empezó a sentirse más jovial y sereno. Y recuperó algo más, la risa, fundamental. Por eso les dije, la risa nos hace, no importa si es fingida, la risa nos genera químicos, neurotransmisores que nos hacen sentir bien. La risa es un factor de resiliencia, ¿no? Y sobre todo poder reírse de uno mismo es de alta sabiduría. Aunque Julián había disfrutado hasta el último minuto de su estancia en aquel exótico país, dijo también que su viaje fue algo más que unas meras vacaciones para despejar una mente sobrecargada. Describió su temporada en la India como una odisea personal del yo. Está entre comillas eso, odisea personal del yo. Confiándome que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y qué sentido tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde. Lo repito, antes de que fuera demasiado tarde. Lo repito para escucharlo yo y para que lo podamos subrayar nosotros, los que estamos escuchando. Para ellos su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y gratificante. No quiero pasarme de original, John, pero fue como si hubiera recibido una orden interior, algo que me decía que debía iniciar un viaje espiritual a fin de reavivar esa chispa que había perdido, dijo Julián. Fueron años muy liberadores. O sea, fíjense, reavivar la chispa que había perdido. Cuando uno es algo así, cuando uno reencuentra el camino, si se contacta profundamente con uno mismo, es como que es eso, lo reencuentra y se reaviva algo que por ahí de pequeños pudimos sentir. Cuanto más exploraba, más oía hablar de unos monjes hindúes que habían sobrepasado la centena, o sea, más de 100 años, ¿no? Monjes que pese a su avanzada edad conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más cosas sabía de yogis longevos que habían conseguido dominar el arte del control mental y el despertar espiritual. Y cuantas más cosas veía, más ansiaba comprender la dinámica que se escondía tras aquellos milagros humanos, confiando en aplicar su filosofía a su propia vida. Durante las primeras etapas del viaje, Julián buscó a conocidos y respetados profesores. Me dijo que todos, sin excepción, le recibieron con los brazos y los corazones abiertos, compartiendo con él todos los conocimientos que habían absorbido en sus largas vidas de callada contemplación sobre los más sublimes temas relacionados con la existencia. Y es verdad, cuando uno está muy evolucionado, es generoso con la propia experiencia y con lo que sabe. Julián trató de describir la belleza de los templos antiguos esparcidos por el místico paisaje de la India, edificios que parecían leales guardianes de la sabiduría de los tiempos. Dijo también que le emocionó la sacralidad de aquellos lugares, ¿no? Lo sagrado. Fue una época mágica, John. Yo, que era un leguleyo viejo y cansado, que lo había vendido todo, desde mi Rolex hasta mi caballo de carreras, había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convertiría en mi único acompañante mientras me imbuía de las eternas tradiciones de Oriente. Bueno, fue
su camino, su manera de encontrarse a sí mismo, porque no es ir a encontrar a la India, es encontrarse a sí mismo. Si uno se puede encontrar a sí mismo en un shopping, también está bien. Por supuesto que un paisaje más, aunque sea el jardín de tu propia casa, donde hay un momento de paz, o tu propia habitación, o una música, bueno, lo que cada uno le ayude, está buenísimo. Él necesitó la India. Pero no pensemos que todos necesitamos viajar a la India para encontrarnos, porque en realidad el viaje de afuera es el medio para el viaje del encuentro consigo mismo, que es el encuentro supremo, ¿no? Porque es como encontrar mi parte divina, mi esencia. Dicen algunos que es el idilio más importante, ¿no? El mío conmigo. No desde un lugar narcisista y yo como soy el mejor, es como es de alma, es profundo, y de ahí la expansión hacia el exterior, porque ya nada te daña. Bueno, fue una época mágica. Ya lo leí. ¿Te costó dejarlo?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. En realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posiciones terrenas me pareció natural. A él le pareció natural porque lo hizo en el momento perfecto y el momento adecuado. Cuando uno deja las cosas en el momento adecuado, puede tener alguna nostalgia, pero no sufrimiento, porque está preparado para eso. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. ¡Ay, qué buena esta frase! Esta va a ser la frase de mi portada de este capítulo de hoy. Gracias, Camus. La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente. Nosotros, mentalidad, supongo que occidental o quizás humana, siempre tenemos una cosa de ahorrar para el futuro, progresar para el futuro, esforzarme por el futuro, y en realidad, sin convertirse en un irracional que tira todo por la ventana, mi contrato, mi entrega, como dice acá, tiene que ser con el presente. Si construyo un buen presente, estoy invirtiendo en mí, que es una manera de generarme un buen futuro. Algunos pueden estar en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo y una parte mía no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque fui criada con otros conceptos. No se trata de ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a juntar dinero? No es eso, es estar donde estoy. Creo que se los debo haber dicho, pero se los digo de vuelta porque viene a cuento, ¿no? Que una vez vi un cartel en la calle que decía: cuando pasen los años me quiero transformar en un viejo sabio. Para eso ahora que no soy viejo voy a trabajar para ser sabio. Claro, no es que eso va a venir después, tengo que trabajar ahora con mi sabiduría, ¿no? Sigo. Pues bien, eso hice yo. Sabía que necesitaba cambiar, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el bagaje de mi pasado. Claro, tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida, empecé a disfrutar de los pequeños. Como ver un cielo estrellado al claro de luna o empaparme de sol en una gloriosa mañana de verano. Además, la India es un lugar tan estimulante intelectualmente que apenas pensé en lo que había dejado atrás. Estos encuentros iniciales con los sabios y eruditos de esa cultura exótica no proporcionaron, pese a ser intrigantes, el saber que Julián ansiaba. O sea, no era con sabios y eruditos. La enseñanza que él buscaba para cambiar su vida le rehuyeron en esa primera parte de su odisea. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevaba 7 meses en la India.
donde por supuesto trató de hacerlo casi lo obvio, buscar sabiduría de los sabios y los que teóricamente tenían todo el conocimiento. Fue estando en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishnam. Aquel hombre frágil de cabeza rapada también había sido abogado en su anterior reencarnación, entre comillas, o sea, no en la vida, no en esta vida, sino en otra. Como solía decir con una sonrisa poblada de dientes. O quizás él decía su anterior reencarnación refiriéndose a esta vida. No lo sé. Hasta harto del ritmo febril que caracteriza la vida en la moderna Nueva Delhi, también él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Sí, en esta vida había sido abogado, pero él decía anterior reencarnación porque era como si fuera otra vida, ¿no? Convertido en cuidador del templo de la aldea, Krishnam dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y saber cuál era su meta en la vida. Ojalá todos supiéramos cuál es la meta en la vida. Yo tengo bastantes sospechas, así que creo que voy bien. Esto que estoy haciendo ahora es parte de mi meta. Esto de leer con ustedes. Estaba cansado de que mi vida fuera como unas maniobras militares, le dijo a Julián. Me di cuenta de que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar. Paso los días y las noches en el templo, viviendo de forma austera pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Esto no quiere decir que uno tenga que dejar todo, pero sí hacer servicio. La actitud de servicio es eso, una actitud. Entonces uno puede inclusive hacer la profesión que sea, el oficio que sea, la actividad que sea, con actitud de servicio. No importa si cobra mucho o cobra poco, pero actitud de servicio, eso es algo que se sale desde el alma, va más allá de la mente. Aunque la mente es la que decide hacerlo, pero el alma es la que le da el motor, ¿no? Le da el motor y a su vez ayuda a reencontrarla. Julián contó su historia a aquel ex abogado. Le habló de su vida de privilegios, de su avidez de riquezas y su obsesión por el trabajo. Reveló con gran emoción su lucha interior y la crisis espiritual que había experimentado cuando la brillante luz de su vida empezó a fluctuar al viento de una vida disipada. O sea, se fue de mambo, diría yo. Yo también he recorrido ese camino, amigo mío. Yo también he sentido ese mismo dolor, pero he aprendido que todo sucede por alguna razón. Eso es otra sabiduría. Le dijo el yogi Krishnan. Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. Esto que uno lo sabe, lo escucha, solamente creo que cuando lo está pasando lo entiende, lo comprende. Que todo tiene un porqué y sobre todo que toda adversidad nos enseña una lección. He comprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la persona. El fracaso. El fracaso es haberlo intentado y que no funcione como me imaginé. Que no es lo mismo que la frustración, que es ni siquiera haberlo intentado. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensas psíquicas. Nunca lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que es. Lo voy a leer de vuelta esta última cosa. Nunca lamentes tu pasado, acéptalo como el maestro que es. Wow, esto es fundamental. Fundamental. Tras oír estas palabras, Julián sintió un gran alborozo.
Quizá había encontrado en el yogi Krishnan el mentor que andaba buscando. ¿Quién mejor que otro ex abogado que gracias a su propia odisea espiritual había hallado una vida plena para enseñarle los secretos de una existencia llena de equilibrio y satisfacción? Necesito tu ayuda, Krishna. Necesito aprender a construir una vida de plenitud. Será un honor ayudarte en lo que pueda, se ofreció el yogi. ¿Pero puedo hacerte una sugerencia? Por supuesto, dijo él. Desde que estoy al cuidado de este templo, he oído hablar mucho de un grupo de sabios que viven en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona. Y no me refiero solo en el plano físico. Se supone que es un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Miren qué bueno, liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Esto da por hecho en esta frase que todos tenemos un potencial a liberar, o sea, a manifestar, a nivel mental, a nivel corporal y a nivel de alma. Julián estaba fascinado, aquello parecía perfecto. ¿Y dónde viven esos monjes? Nadie lo sabe. Y yo ya soy demasiado viejo para iniciar su búsqueda, pero te diré una cosa, amigo mío, muchos han tratado de encontrarlos y muchos han fracasado, con trágicas consecuencias. Las cumbres del Himalaya son muy traicioneras. Incluso los escaladores más avesados son impotentes ante sus estragos naturales. Pero si lo que buscas son las llaves de oro de la salud, la felicidad y la realización interior, yo no tengo ese saber, ellos sí. Fíjense, está buscando las llaves de oro de la salud, porque no está hablando del sacrificio y el sufrir, para ser mejor. Está hablando de encontrar la llave de oro de la salud, de la felicidad y la realización interior. Julián, que no se rinde fácilmente, presionó al yogi. ¿Estás seguro de que no sabes dónde viven? Lo único que puedo decirte es que la gente de esta aldea los conoce como los grandes sabios de Sivana. En su mitología, Sivana significa oasis de esclarecimiento. Estos monjes son venerados como si fueran divinos por constitución e influencia. Si supiera dónde encontrarlos, estaría obligado a decírtelo, pero sinceramente no lo sé. De hecho, no lo sabe nadie. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol empezaron a bailar en el horizonte, Julián se puso en camino hacia la tierra perdida de Sivana. Parece otro camino como el del el pastor del alquimista, ¿no? Al principio pensó en contratar a unos sherps, supongo que son gente guías, ¿no?, para que lo ayudaran en su ascensión, pero por algún motivo su instinto le dijo que aquel viaje debería hacerlo solo. Claro, era su camino, su búsqueda. Y así, quizás por primera vez en su vida, prescindió de los grilletes de la razón, los grilletes de la razón, siguió su intuición y decidió confiar en su intuición. Se sentía más seguro así. De alguna manera sabía que encontraría lo que estaba buscando. Así pues, con celo misionero, inició su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. A veces encontraba a alguno de los alegres lugareños del pueblo, de más abajo, caminando por un sendero en busca quizá de madera para tallar, o del santuario que aquel lugar ofrecía a quienes se atrevían a aventurarse tan cerca del cielo. Otras veces caminaba solo, empleando el tiempo para reflexionar sobre dónde había estado a lo largo de su vida y hacia dónde se dirigía ahora. Y bueno, y hacia dónde se dirigía ahora lo vamos a seguir viendo en el próximo encuentro, porque ya estamos en tiempo y bueno, así dejamos un poquito de suspenso también. Muchas reflexiones que yo asocio también con mi vida. Supongo que muchos de ustedes también. Bueno, gracias por acompañarme y nos veremos el próximo miércoles y los que quieran escucharlo o
compartirlo, ya saben que va a Instagram.